Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos durante unos cuantos programas explicando el sacramento del orden sacerdotal. Si Dios quiere, hoy daremos conclusión a este sacramento. El Catecismo lo presenta como uno de los dos sacramentos al servicio de la comunidad: el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. El último apartado del Catecismo, destinado a la explicación de este sacramento, tiene como título La gracia del Espíritu Santo. Es un capítulo que es como una exhortación a la santidad de los sacerdotes, una exhortación a ello. Yo os pido que escuchemos el programa de hoy también pidiendo por la santidad de los sacerdotes, que por desgracia pues somos pecadores, ¿no? Y no somos capaces de reflejar con nuestra vida el tesoro que llevamos entre las manos. Os pido que escuchemos este programa con ese espíritu de no solo de aprender, ¿no?, lo que nos dice el Catecismo, sino también de rogar a Dios porque este ideal pues lo vayamos poco a poco viviendo. De alguna manera lo que el Catecismo explica en este último apartado sobre el sacerdocio complementa lo que había dicho previamente, porque en el apartado anterior, cuando explicamos que el sacerdocio imprime un carácter indeleble, que tiene un sello, allí se subrayaba mucho que el sacerdocio tiene su efectividad a pesar de que las personas que lo ejerzamos seamos pecadores. De alguna manera eso estaba allí muy, muy remarcado. Incluso llegaba a decir el Catecismo que incluso aun cuando un sacerdote celebre un sacramento indignamente, no estando en gracia de Dios, incluso en ese caso, pues el Señor se compromete a que ese sacramento tenga efectividad y que allí se esté produciendo los misterios de Jesucristo, a pesar de que el ministro que lo celebra no sea digno. Eso se ha remarcado mucho pues en el punto anterior. Bien, pero ahora, sin negar en absoluto lo anterior, pues aquí se subraya, se insiste en que, bueno, que aunque es verdad que el Señor se ha comprometido con nosotros a que el sacerdocio tenga una efectividad, ¿no?, incluso más allá, por encima de los pecados del sacerdote concreto, pues que lo encarna, ¿no?, que lo lleva adelante, pero es verdad que lo lógico, lo adecuado, lo conveniente, pues la voluntad del Señor es que el don del sacerdocio suscite la santidad en el propio sacerdote. Bueno, por eso estos puntos, el 1585 al 1589, subrayan este aspecto y vamos a intentar pues explicarlos. Dice así: la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Esto ya hemos tenido ocasión de explicarlo en alguna ocasión, por lo tanto no vamos a insistir mucho en ello, pero aquí se insiste en que, lógicamente, un sacerdote cuando es ordenado tiene una configuración a Jesucristo que no tiene que ser únicamente en cuanto que recibe un poder de él, unos poderes para poder realizar los sacramentos. La configuración no es únicamente a nivel de recepción de unos poderes, ¿no? La configuración debe de descender también a pensar como Cristo, a sentir como Cristo. Es una configuración que está llamada pues, no solo a capacitarnos para ejercer pues una misión, ¿no?, sino aparte de capacitarnos para ello, también de transformarnos en todo aquello. Ese es el deseo, ¿no?, del Señor, que esa configuración poco a poco vaya avanzando en nosotros, de manera que seamos cada vez más Cristo sacerdote. Esa configuración se produce en 3 niveles. Cristo sacerdote, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Son 3 misiones: la de predicar, santificar y regir. Como profeta se predica, como sacerdote se santifica, como rey se rige, no se gobierna. Uno ve claramente en el Evangelio que hay pasajes en los que Jesús es profeta. Por ejemplo, pues allí en el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera, etcétera.
El sacerdote, como profeta configurado con Cristo maestro, con Cristo profeta, está llamado a enseñar, a predicar la palabra de Cristo. En otros momentos vemos a un Cristo, a un Cristo sumo y eterno sacerdote que santifica. Tus pecados están perdonados. Y el sacerdote es también aquel que, en nombre de Cristo, santifica cuando dice: yo te perdono los pecados, tomad y comed, esto es mi cuerpo. El sacerdote es aquel que está santificando, continuando la tarea de santificación de Cristo. Y también hay pasajes del Evangelio en el que vemos a Cristo gobernar, regir. Pues por ejemplo, ¿no?, cuando Jesús envía a sus apóstoles: id por todo el mundo predicando el Evangelio, id de dos en dos, allí donde os reciban, entrad, donde no os reciban, sacudiros el polvo de los pies. O sea, Jesús también está gobernando, está rigiendo a sus apóstoles y a sus discípulos. Vemos a un Cristo que predica, que santifica y que rige, que gobierna. Esas tres tareas, la de predicar, santificar y regir, son las tres tareas que recibe, con las que se configura el sacerdote en su ordenación. Bueno, pues ahora, dicho esto, ahora el catecismo va a concretar un poco de qué manera en los tres grados de este orden, del sacramento del orden, en el episcopado, en el presbiterado y en el diaconado, de qué manera hay una llamada a una configuración con Cristo que llegue también a hacernos santos como Él. Es verdad que para la validez del sacramento, estrictamente para la validez del sacramento, pues bueno, lo que se ha comprometido el Señor con su Iglesia es a que el que recibe válidamente el sacramento del orden reciba pues esa potestad, esa autoridad, esos poderes sagrados de hacer presente a Jesucristo entre nosotros, ¿no? Bien, de acuerdo, pero eso es podríamos decir que es, no sé si utilizar esta palabra, es un mínimo, pero es un mínimo muy máximo, es un gran mínimo, ¿no? Un gran mínimo con el que el Señor se ha comprometido con su Iglesia, ¿no? Que cuando alguien recibe el sacramento del orden, pues el Señor se comprometa a no estar ausente cada vez que ese sacerdote actúa en persona de Cristo y hacer ahí presente la palabra viva y eficaz, la gracia sacramental viva y eficaz, y también esa capacidad de regir y de gobernar. Bueno, pero aunque ese sea el mínimo, que es un gran mínimo, como decía, no es un inmenso tesoro, el Señor quiere más. El Señor quiere que los sacerdotes seamos totalmente suyos. No quiere únicamente configurarnos a nivel de poder recibir pues una potestad, unos poderes sobrenaturales, que luego los ejerzamos con una vida que sea incoherente, con una vida que parece que es otra cosa distinta a eso que estamos realizando con nuestras manos. Él quiere que su configuración transforme y configure totalmente nuestra persona, nuestra forma de ver, de entender, de sentir, de percibir, de valorar la vida, nuestra moral, plenamente, ¿no? Y es lo que ahora se pone a explicar. El primero de los puntos, el 1586, dice: para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza. El obispo recibe en la ordenación una gracia de fortaleza. El espíritu de soberanía, dice la oración de consagración del obispo, el momento en el que se le consagra al obispo, en el ritual de la ordenación episcopal, dice: infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Bien, como veis, sobre todo para el obispo se pide esta gracia, se pide la fuerza para que le dé el espíritu de gobierno, espíritu de sabiduría, una gracia de fortaleza. Pues porque especialmente la función que se le encomienda al obispo pues requiere gran fortaleza. Gobernar no es fácil. Y muchas veces el gobernar supone pues tener que remar en contra de corriente. Y entonces se pide la gracia de el espíritu de fortaleza, el espíritu de soberanía,
que es el que tiene Jesucristo. La gracia que se pide es, dice así, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su Iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Se está pidiendo, por lo tanto, fortaleza para no dejarse arrastrar. Dice también gratuidad, con amor gratuito por todos. El que seamos capaces de amar a las personas no esperando nada a cambio de ellas, sino amar la verdad por la verdad, amar el bien por el bien, no porque esto me resulta, como aquí me reconocen, pues como me reconocen aquí me entrego más, como aquí me reconocen menos, no, sino amar gratuitamente. Y dice especialmente a los pobres, enfermos y necesitados. Especialmente a los pobres, enfermos y necesitados. Aquí está recogido pues una de las formulaciones que la Iglesia Católica especialmente ha hecho una reflexión muy fuerte sobre ella, ¿no? Especialmente después del Concilio Vaticano II, lo que se llama la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres, pues no entendida como a veces no se ha podido percibir, ¿no? Pues no entendida en un sentido político así pues de corte marxista, como si fuese una especie de lucha de clases, ni nada por el estilo, ¿no? No. Se entiende opción preferencial por los pobres, pues porque estamos hablando de que especialmente es en ellos en los que se manifiesta el amor gratuito. Dice Jesús, si amas solos y das solo a los que te pueden devolver a cambio, ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes? Eso también lo hacen los paganos. Tú ama a los que sabes que no te pueden devolver nada a cambio. Ama a aquellos que sabes que por su pobreza y por su debilidad, pues están siendo especialmente queridos por el Señor, y tú también estás llamado a expresar ese amor gratuito en ellos. Por lo tanto, al obispo se pide fortaleza para gobernar, gratuidad, ¿no?, en la manera de hacer las cosas, y eso supone que especialmente se prodigue, que tenga predilección por los pobres, los enfermos, los necesitados. Y dice, esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo del rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Qué gran responsabilidad, ¿no? La verdad es que un servidor también, pues cuando lee estas palabras, pues como os podéis imaginar, no puede sino leerlas con temblor y temor, ¿no? Aunque también con confianza en el Señor. Que se nos pide que seamos modelo del rebaño. Modelo del rebaño, ¿no? San Pablo llega a decir una frase impresionante, ¿no? Dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, ¿no? A ver quién es el guapo que es capaz de decir esa frase y decirla con verdad y con humildad, ¿no? Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. La verdad es que pues sentimos la confusión, ¿no?, de que el Señor ponga al frente de su rebaño pues tantas personas pecadoras, y sin embargo pues el Señor quiere que seamos modelo del rebaño, y bueno, pues ese ideal no está rebajado en nuestro caso concreto. Bien, dice, sin miedo a dar la vida por las ovejas, ¿no? Otra cosa que se pide aquí también es la disposición al martirio, la disposición a la confesión de la fe. El Señor pide al obispo que su vida sea martirial, es decir, sea testigo, esté dispuesto a dar la vida por las ovejas. Como el Señor le pidió a Pedro, ¿no? Apacienta mis ovejas. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Tú sígueme. Y dice, y anota San Juan ese comentario, ¿no? De esta forma le estaba prediciendo, ¿no?, le estaba profetizando la muerte con la que daría gloria a Dios. También se pide ese don para el obispo, que no le importe su vida, que le dé lo mismo de su vida, ¿no? Bien, pues expuesto este ideal de santidad,
Viene aquí el catecismo, nos propone un texto de San Hipólito, que es precioso, un texto de San Hipólito en el que pues, se prodiga en aconsejar, en exhortar a la santidad del obispo. Y dice: concede, Padre, que conoces los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio, sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu Iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. Esta expresión de perfume agradable, sabéis que es un texto de San Pablo a los Colosenses, en el que se habla de que nuestra vida tenga el buen olor de Cristo, que se nos note que somos cristianos, ¿no? Que de ese texto de Pablo a los Colosenses, de ahí la tradición de la Iglesia pues ha tomado esa costumbre de perfumar pues con un perfume el óleo, el aceite del crisma, ese crisma, mezcla de aceite y perfume con el cual se unge al niño el día de su bautismo, con el cual también se unge al sacerdote, se unge al obispo en su ordenación. Ese perfume quiere significar que también estamos pidiendo la gracia de que ese ordenando tenga el buen olor de Cristo, que se le note que es cristiano, ¿no? Que traduzca en su vida, en su estilo, que esté traduciendo, que esté trasluciendo, mejor dicho, ¿no? Que esté trasluciendo la santidad de Cristo. Que quien le mire, le vea a Jesucristo. Que quien me mire te vea. Como decía San Pablo, yo sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Esa gracia se está pidiendo. Y fijaros que ha dicho, también se ha pedido para el obispo una cosa que también es impresionante, ¿no? Porque al mismo tiempo que se ha pedido espíritu de soberanía y de fortaleza, también se ha pedido espíritu, o sea, que le agrade por su dulzura. Cómo compaginar, ¿no? La dulzura con la fortaleza. A veces hemos hecho de esas dos virtudes pues algo opuesto, que es absurdo, ¿no? Porque todas las virtudes no se oponen, sino que todas ellas se complementan. Pero fijaros que se está pidiendo para el obispo que sea imagen de Cristo, del Cristo fuerte, del Cristo soberano, y al mismo tiempo sea imagen del Cristo cariñoso, del Cristo cercano, del Cristo consolador. Esas dos cosas deben de ser integradas por el obispo, ¿no? Fortaleza y firmeza, y al mismo tiempo cariño y dulzura. ¿Cómo compaginar eso? Pues es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios que tenemos que pedir mucho y sentirnos mendigos de ella, porque las dos cosas se necesitan de un obispo: que sea firme y fuerte y que sea capaz de agarrar el timón con fuerza y no dejarse arrastrar por las tempestades en las que estamos, y al mismo tiempo pues ser signo del cariño y la misericordia de Cristo, que es capaz de acoger a tantos corazones heridos, que es capaz de significar que Cristo es refugio de los pecadores. Las dos cosas deben de ser claramente significadas en el obispo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica los puntos finales de la explicación del sacramento del orden. Son puntos en los que se insiste mucho en la importancia de que los ministros ordenados sean santos, seamos santos. El punto 1587, referido a la ordenación presbiteral, dice así: el don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice, fijaros que el catecismo
como es un catecismo de toda la Iglesia católica y no únicamente de la Iglesia nuestra, de rito latino, también el catecismo, lógicamente, está dirigido pues a las iglesias orientales. Luego está cogiendo también textos como este que vamos a leer ahora, que son propios de los ritos orientales, que son tan católicos como los nuestros. Este es un catecismo no solo de nuestro rito latino occidental, por eso en él se recogen textos de padres orientales y occidentales, incluyendo toda la riqueza de la tradición católica. Bueno, pues dice este texto del rito bizantino de ordenación presbiteral. Dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu único Hijo, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. O sea que se pide sencillamente pues la santidad. Dice que sea digno de presentarse ante el altar sin reproche. Sin reproche, que sea digno de ellos. Esta es la petición en el rito bizantino. En nuestro rito latino, por cierto, hay también otro momento precioso en que esto se significa mucho. Después de la imposición de las manos, pues al ordenando, al presbítero ordenando, se le pone ya la estola y la casulla. Después el obispo le unge las manos, le hace la unción de las manos y le hace la entrega del pan y del vino, ¿no? Y el momento de la entrega del pan y el vino, fijaros qué es lo que le dice el obispo al sacerdote en el momento de la ordenación. Le dice: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. O sea, que es como le dice: ojo con ser tú un instrumento, alguien que haga mecánicamente las cosas, mecánicamente pues esté realizando unos misterios de salvación que pasan por tus manos, sin que te empapen a ti. El sacerdote, si me permitís esta imagen, el sacerdote no debe de ser una tubería por la que pasa el agua y luego la tubería se queda seca. El sacerdote más bien debe de ser una fuente de la que brota el agua, pero comienza por estar llena ella misma, ¿no? Esos estanques que están en medio del jardín. Es un estanque que está lleno de agua y brota el agua y la infunde y se derrama por todos los costados, ¿no? Creo que es más ajustada la imagen esta, la del estanque del que brota agua por todos los costados, pero al mismo tiempo está llena de agua, que la de la tubería por la que pasa el agua y luego la tubería se queda seca. El sacerdote tiene el peligro de ser como un camarero que va con la bandeja y, bueno, pues está allí repartiendo los canapés y todo el mundo coge de esos canapés y él se queda con la bandeja vacía. Tiene ese riesgo. Entonces, precisamente para no caer en ese riesgo, fijaros lo que dice: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla ante Dios. Primero, considera lo que realizas. O sea, piensa mucho en lo que estás haciendo. Un sacerdote se santifica en gran parte por el propio ministerio que realiza. Si es consciente de lo que hace, si no lo hace de una manera mecánica, si él es capaz de gozar de lo que está haciendo, que es de poder perdonaros los pecados, gozar de poder hacer este niño hijo de Dios por el bautismo, gozar de... O sea, el propio ejercicio del ministerio, cuando se hace no de forma mecánica, sino cuando se hace devotamente, te santifica, te transforma. Por eso dice: considera lo que realizas. Ojo con hacerlo mecánicamente. Segundo, imita lo que conmemoras.
Un sacerdote debe de ser el primer imitador de eso que está él conmemorando. Y luego dice, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Tú estás aquí diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, dice, pues configura tu vida al misterio de la cruz. Únete a la cruz del Señor. Pues en tus sufrimientos, en tus soledades, en tus incomprensiones, en tus también fracasillos pastorales, ¿no? En tus problemillas, que seguro que los tienes, ¿no? En tus enfermedades, en tus cosas, ¿no? Confórmate con el misterio de la cruz del Señor. Únete a ella, ¿no? Identifícate con ella. Este es pues el ideal de santidad, que realmente es un ideal pues hermoso donde los haya, ¿no? En el que se nos está pidiendo que nos conformemos, que nos transformemos en eso mismo que estamos celebrando. Con los diáconos, pues algo parecido porque vamos al punto siguiente, al punto 1588, y a los diáconos pues se les dice más o menos pues lo mismo, o sea que ese tesoro que llevan también tienen que transformarse, adecuarse a él, ¿eh? Dice este punto: en cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. En ese estar al servicio de, pues encuentran su fuente de santificación, ¿eh? Jesús dijo, yo aquí he venido a servir, no a ser servido. Y eso configura totalmente nuestra espiritualidad, ¿eh? No entendiéndose que el ministro ordenado, pues bueno, como estoy ordenado, pues parece que entonces eso me introduce la jerarquía de la Iglesia, y al introducirme la jerarquía de la Iglesia entiendo la jerarquía de una manera incorrecta, olvidando que Cristo entendió la jerarquía de la Iglesia como esa disposición y capacidad y ministerio para el servicio, es decir, para el olvido de ti mismo. El servicio al prójimo tiene una condición, que es el olvido de nosotros mismos. Nadie puede servir sin haber ejercido el olvido de uno mismo. Cuando alguien está siempre pensando en yo, lo mío, mí, me, para mí, conmigo, así no se puede servir. La condición para el servicio es el olvido de uno mismo. Eso lo vemos en todos los órdenes de la vida, comenzando pues por también la vocación materna. Las madres son servidoras porque se olvidan de sí mismas. En el sacerdocio, el diaconado, pasa lo mismo. Para poder servir es condición indispensable el olvido de nosotros mismos, el no buscarse a sí mismo uno en las cosas que hace, no buscarse a sí mismo, buscar a Cristo en todo lo que hace, ¿no? Bueno, pues fijaros que cuando a los diáconos, en la ordenación del diácono, se les ha revestido de las vestiduras diaconales, ¿no? Se les ha puesto la estola cruzada, la dalmática, se acercan al obispo, quien entrega a cada uno, que se ha arrodillado ante él, el libro de los evangelios, y le dice: recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Y ahora dice: convierte en fe viva lo que lees. Y segundo, y lo que has hecho fe viva, enséñalo. Y cumple aquello que has enseñado. Más no se puede decir en menos palabras. Dice, recibe el evangelio de Cristo. Primero, convierte en fe viva lo que has leído. O sea, es decir, no se trata únicamente de lo que pone en el papel. Eso que pone en el papel, eso que pone en ese libro, tiene que ser fe viva en ti. Tú tienes que ser evangelio. El evangelio que está ahí escrito tiene que pasar a ser tu vida. Y luego dice, y lo que has hecho fe viva, enséñalo. Es decir, que luego vas a enseñar, cuando tu vida la has hecho evangelio, luego tú vas a dar testimonio hasta de tu propia vida, porque dando testimonio de tu propia vida, darás testimonio de Cristo. Tú no debes de enseñar únicamente lo que pone en el libro, debes de enseñar de cómo esa palabra de Cristo recogida en ese libro ha transformado tu vida. Y luego tú, lógicamente, pues eres capaz hasta de testimoniar con tu vida, incluso poniendo ejemplos de tu vida, porque estás hablando de Cristo, no estás hablando de ti. Estás hablando de cómo Cristo ha transformado tu vida.
Y al final dice, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. O sea, como veis, aquí se insiste mucho en que el sacramento del orden comience por transformar al propio ordenado. O sea, eso es la base de este día de hoy, que estamos insistiendo pues por activa y por pasiva en ello. El sacerdote, repito, el obispo, el sacerdote, el diácono, no debe ser entendido como esa tubería por la que pasa la gracia de Cristo, sino más bien como ese estanque, como esa fuente que sobreabunda y al mismo tiempo que le llena al propio sacerdote, le hace transmisor para todos aquellos a los que el Señor ha puesto en su camino para el ejercicio del ministerio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Continuamos en este programa de la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en la explicación del sacramento del orden. Hoy estamos concluyendo la explicación de este sacramento. Y concluimos con una auténtica exhortación a la santidad de los sacerdotes. Exhortación dirigida a nosotros mismos, los sacerdotes, y dirigida también al pueblo de Dios para que rece y se sacrifique por la santidad de sus ministros. Hoy es un día en el que recordamos aquello que decía San Pablo a Timoteo, ¿no? La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, decía: te recomiendo que reavives el carisma de Dios, que se te transmitió por la imposición de las manos, es decir, reaviva ese tesoro que tienes dentro de ti. Los sacerdotes tenemos un gran tesoro, no recibido por la imposición de las manos, y estamos llamados a reavivarlo, redescubrir esa semilla que también es una llamada a la santidad, a configurarnos con Cristo que tenemos ahí. A no vivir de mínimos, ¿no? A no vivir de mínimos, sino a tener el ideal de ser otro Cristo, de identificarnos con Él. El último de los puntos en el que el Catecismo explica este sacramento del orden, dice así: ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotal, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión, con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Hay pues una llamada urgente a la conversión. Ser sacerdote es estar continuamente urgido a la conversión. Porque claro, uno está urgido a la conversión en todas las cosas que hace. Se pone a predicar, se pone a hacer esto y siente una llamada urgente a la conversión, ¿no? Y dice, pero Señor, ¿pero cómo voy a predicar yo esto a la gente, a los demás, al mismo tiempo sin predicármelo a mí mismo, sin sentir una llamada urgente a la conversión? Es que me siento mal si no lo siento como dirigido para mí en primer momento, ¿no? Me siento falso, me siento hipócrita. Los sacerdotes, pues, tenemos una llamada urgente, ¿no? A la conversión en el mismo ejercicio del ministerio sacerdotal. Y aquí se nos pone un texto de San Gregorio Nacianceno. Él, cuando era joven sacerdote, exclamaba así. Es un texto precioso, que lo vamos a leer despacio. Es preciso comenzar por purificarse para purificar a los otros. ¿Os acordáis de cómo el sacerdote hace el lavatorio de las manos antes de comenzar propiamente la parte de la Santa Misa del ofrecimiento del pan y el vino? Hace el lavatorio de manos y en ese momento pide al Señor que le purifique para poder ser digno de ofrecer ese santo sacrificio. Es un signo, ¿no? Es un símbolo de que el sacerdote tiene conciencia de que tiene que ser purificado él para ser instrumento de purificación para los otros, ¿no? Dice San Gregorio Nacianceno: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Acercarse a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para santificar. Conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Las dos cosas, Así, más claro no se puede decir, Es necesario purificarse antes de purificar. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Es preciso acercarse a Dios para acercarle a Dios a los demás. Ser santificado para santificar. Por eso, ahora voy a continuar leyendo el texto, ¿no? Pero por eso nos tenemos que dar cuenta que un sacerdote, él nunca debe sentirse ya por encima de
por encima de esa tarea de santificación. No, nunca tiene que sentirse por encima de ella. Y un sacerdote, por el hecho de que se haya ordenado, que eso a veces cometemos errores, por el hecho de que se haya ordenado, nunca debe de dejar de tener pues un confesor con el que se confiese, un padre espiritual con el que él también se dirija espiritualmente. Un sacerdote debe de tener otro sacerdote y no dejar de tenerlo nunca. Pues porque él está en proceso de conversión toda su vida. Ojo con llegar a sentirse como un profesional, ¿no?, de los misterios sagrados. Nosotros no somos nunca profesionales de los misterios sagrados. Un sacerdote debe estar siempre pues en continua llamada a la conversión y confesarse a menudo y tener su director espiritual. Y darse cuenta que de la misma manera que el Señor le ha elegido a él para ser instrumento de santificación, también a otros hermanos sacerdotes les ha elegido para ser instrumentos de santificación suyos. Sabéis que en la Santa Sede existe la figura del confesor del Papa. Sí, señor, al Papa se le designa un confesor para que el Papa se confiese y se santifique, porque es que es así la cosa. Continúa aquí San Gregorio Nacianceno. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles. Glorifica con los arcángeles. Hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo. Restaura la criatura. Restablece en ella la imagen de Dios. La recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Ahora es impresionante, ¿no?, escuchar estos textos de San Gregorio Nacianceno. O sea, él está aquí subrayando también en este segundo pasaje que os he leído la grandeza del sacerdocio. Le sitúa junto a los ángeles porque es glorificador con los arcángeles de Dios Padre, ¿no? Él está restaurando la criatura, igual que Cristo fue el gran restaurador. Dios fue el que creó de la nada, ¿no?, y Cristo fue el restaurador. Él, compartiendo el sacerdocio de Cristo, está llamado a restablecer en el hombre la imagen de Dios que el pecado había herido, ¿no? Él está recreando el mundo unido a Jesucristo. Y llega a decir, ¿no?, San Gregorio Nacianceno, el sacerdote es el divinizado que diviniza. Ha sido configurado con Cristo para que desde ese sacerdocio pueda transformar el mundo. El divinizado que diviniza. Qué imagen tan impresionante. Y concluye el catecismo, concluye con una cita del santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, no podía ser de otra manera. Pues ha tenido la delicadeza el catecismo de concluir esta explicación del sacramento del orden sacerdotal, pues con una cita del que es patrono. Sabéis que el patrono del clero español es San Juan de Ávila, pero el patrono del clero a nivel mundial es San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Bueno, pues la cita es la siguiente. El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Cristo redimió, él continúa la obra de la redención. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Con esta frase termina el catecismo la explicación de lo que es el sacerdocio. Ha dicho, si comprendiésemos bien qué es el sacerdocio, moriríamos de amor. Y la última frase ha sido esta: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El amor del corazón de Jesús, que viendo las multitudes y sintió lástima de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor, tuvo misericordia, tuvo compasión, y esa compasión la tradujo en enviar el sacerdote a ellas. El sacerdote es la expresión más concreta de la misericordia del corazón de Jesús hacia el hombre,
que está como oveja sin pastor. No se puede decir más con una expresión más sencilla del cura de Ars. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Nos quedamos en esta frase y concluimos de esta manera esta explicación del sacramento del orden que durante unos cuantos programas pues hemos estado dedicando. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.